Bien, ayudantía número 1 de las 15 horas. Vamos a resolver la ayudantía número 1. Así que cualquier consulta me dicen nomás. Parte A. En la siguiente tabla se muestran las distintas medidas al Sol de los planetas del sistema solar. Además, el radio de cada uno de ellos. Con estos datos, contesta las preguntas 1 a 5. Entonces aquí nos dan el cuerpo celeste, el Sol, la distancia del Sol desde el Sol es 0, el radio del Sol es esta cantidad. Y ahí salen todas las distancias. La distancia de la Tierra, medida en UA, las UA son unidades astronómicas, es una, que sí se definió la distancia astronómica como la distancia entre la Tierra y el Sol. Y acá están las unidades del radio de los planetas y el Sol en metros. Y ahora tenemos eso, entonces, nos empiezan a preguntar, ¿cuál es el orden de magnitud? Oh, el orden de magnitud de los radios de los cuerpos celestes listados. Entonces, cuando se habla de orden de magnitud, ¿alguien me puede decir a qué se refiere con orden de magnitud? Si no, vamos a hacerlo al tiro y lo voy a hacer al tiro. Por ejemplo, si tenemos el radio del Sol, digamos el radio del Sol, R por radio son un poquitito, en este caso son 6,957 por 10 elevado a 8, y esto está dado en metros. ¿Ok? Entonces, eh, generalmente cuando se trabaja en notación científica, se tiene un dígito acá, un número, la coma, la cantidad de dígitos importante por acá, y acá tenemos el orden de magnitud. Bien, el orden de magnitud al final se refiere a cuando está este número de acá multiplicado, se dice 6,957 por 10 elevado a 8. Entonces, la magnitud que va a tener acá va a ser de 8 potencias de x. Bien, es decir, significa que yo voy a tener este 6, tanto, desde aquí van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Y eso es lo que se refiere. Entonces, se preguntan cuál es el orden de magnitud de los radios de los cuerpos celestes, entonces uno ve que el orden de magnitud del Sol es, orden de magnitud 8, y para los siguientes, si vamos mirando, para Mercurio, para todos, es 10 elevado a 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Entonces, para Mercurio, Venus, la Tierra, eh, acá, entonces, para el primero sería 10 elevado a 8, así que el orden de magnitud sería 8, 10 elevado a 8. Y después para el resto sería 10 elevado a 6 hasta acá, la Tierra, de 10 elevado a 6. Esto aquí sería 10 elevado a 7. Y para Neptuno sería 10 elevado a 6. Sería como para el orden de magnitud de estos cuerpos celestes. ¿Bien? Entonces, todo lo que se refiere a orden de magnitud tiene que ver con las 10 elevado a la potencia que esté. ¿Alguna consulta por ahí? Quizás igual es un poco así, empezar de la nada. La gracia es que se haya visto un poco de la ayudantía un poco antes, pero sigamos. Entonces, el 2, la superficie de una esfera, wow, claro, de una esfera se puede obtener con la siguiente expresión. Entonces, tenemos la siguiente expresión. Dígame, Elizabeth. Disculpa, cuando preguntan por orden, no se pone de mayor a menor, solamente como están ordenados ahí. Sí, en este caso me preguntan en específico cuál, así que no me dicen así como, por ejemplo, esto va a ser mayor a 10 unidades, a 10 órdenes de magnitud, ¿sí? En este caso me preguntan en específico, así que sería 10 elevado a 8, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 o 10 elevado a 6. No hay que decir como es mayor a 10 órdenes de magnitud o algo así, me preguntan más o menos en específico. Entonces acá están las notaciones, 10 elevado a 8, 10 elevado a 6, en específico, no mayormente. Ah, ok, gracias. ¿Bien? Entonces, sigamos. Ahora nos da una forma. Eh, la superficie de una esfera se puede obtener de la siguiente expresión. Es decir, la cáscara de una naranja o la superficie de algo está dada por 4pi por r al cuadrado. 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, esto va a ser
la fórmula con la que vamos a estar trabajando. ¿Bien? Y donde R representa el radio de la esfera. Bien, entonces aquí nos da una fórmula. Vamos a usar esta fórmula de alguna manera. Calcule la superficie de la Tierra y de Júpiter. Entonces, ya, dos. En el primer punto nos piden sacar cuál es la superficie de la Tierra. Entonces, para la Tierra, es decir, para el área de la Tierra, usamos la misma fórmula. Entonces, es decir, llegamos, la copiamos, pero ahora este área va a ser el área de la Tierra. Se lo pongamos una T. Entonces, esto de acá tiene que reemplazarse por lo que tenga que ver con la Tierra. Eh, todo esto no tiene que ver con la Tierra, y aquí va a estar el radio de la Tierra. Entonces, el área de la Tierra va a estar dado por 4pi multiplicadas por el radio al cuadrado de la Tierra. Y ahí podemos reemplazar. Entonces, y vamos a ocupar un poco de calculador. 4 por pi, 3,1415, exacto, pi lo dejamos ahí, por el radio de la Tierra. Entonces ahora hay que reemplazar aquí. Buscamos cuánto es el radio de la Tierra en nuestra tablita. Entonces el radio de la Tierra está por aquí. Ahí está el radio, ahí está la Tierra. Así que sería 6,378 por 10 elevado a 6. 3, no, 6,378 por 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 metros. No se les olvide colocar el metros ahí con los corchetes. Y recordemos, todo esto era el radio. Así que era todo esto al cuadrado. Acá adentro era el radio de la Tierra. Así que es el radio de la Tierra al cuadrado. Y ahora hay que aplicar una calculadora. Así que, doble serían 4pi. 4pi por... Vamos a multiplicarlo por... ¿Cuánto era? 6,378. 6,378 por 10 elevado a 6. Ah, pero aquí falta un paréntesis. Así que ponemos paréntesis. 6,378 por 10 elevado a 6. Bien, 6,378 por 10 elevado a 6 metros. Y todo esto va a estar al cuadrado. Así que esto va a estar ahora elevado a 2. Este cuadrado va a tomar todo lo que esté en paréntesis. Y ahí vamos a obtener 5,11 por 10 elevado a 14. Cada vez que tengan esta E, si es que no lo saben, es lo mismo que 10 elevado a lo que salga acá. Como 10 elevado a más 14 es 10 elevado a 14 simplemente. Entonces, tendríamos entonces nuestra área del planeta Tierra sería 4 por pi, 5,11, 1, 1, 1, por 10 elevado a 14. Y los metros que estaban acá se convierten en metros cuadrados. Aquí es necesario multiplicar pi, o se puede dejar expresado con el símbolo. Generalmente si les piden algún resultado explícito, se va a hacer. Pero por ejemplo en un control pueden dejarlo, si es que a veces le dejan el pi explícito. Depende de la situación, les recomiendo que se adapten dependiendo lo que les vaya a hacer. ¿Bien? ¿Por qué es 10 elevado a 14 y no a 12? Un detalle que se me fue porque 10 elevado a 14. Ah, ya. Entonces, eh, voy a hacer el cálculo de nuevo, simplemente. 4pi es 12,5. Bien, eso es 4pi. Y se va a multiplicar por 6. Entonces vamos a ver. 6,378. 10 elevado a 6. Y todo eso va a estar elevado a 2. Y entonces, al final, ¿por qué sale 10 elevado a 14 y no a 12? Es porque el 4pi, si ustedes lo pueden ver así, 4pi al final va a ser 4 por 3, 12, algo, 12,5 creo que era. Y esto va a ser 1,25 por 10 elevado a 1.
Entonces, esto aquí sería 12, 13, y este 6 al cuadrado. 6 al cuadrado más o menos va a ser como, este 6,30 y algo, va a ser aproximadamente 36. Y 36 va a ser como 3,6 por 10 elevado a 1. Entonces, si uno toma esta expresión de acá, 4pi sería del orden 10 elevado a 1. Esto de acá al cuadrado sería igual del orden 10 elevado a 1. Y este 10 elevado a 6 sería del elevado a 2. Sería del orden 10 elevado a 2. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Entonces, al final el resultado sería aproximadamente del orden 10 elevado a 14. A ver, ahora, hagan preguntas harto de esto porque en realidad a veces uno con las calculadoras se pelea un poco. Y eso está bien. Alguien me dice que la calculadora le sale elevado a 16. Bien, en ese caso, por ejemplo, lo que uno puede hacer para estos casos, si es que uno no encuentra la manera de hacerlo, lo que yo les recomiendo es tomar la fórmula, reemplazar acá, y al final recién reemplazar lo que tengan que hacer. Entonces, voy a tomar esto, más que nada para propósitos demostrativos. Si a ustedes la calculadora a veces puede ser de que el paréntesis no le tome bien o que el cuadrado no le funcione bien, lo que yo les recomiendo es que al final ya digan 4 por pi y que al final lo distribuyen. Es decir, este cuadrado va a distribuir de acá. Así que 6,378 por eso de acá, 10 elevado a 6. Esto va a ser al cuadrado. eh, esto va a ser al cuadrado. Esto va a ser 10 elevado a 6 al cuadrado de nuevo. Y van a estar los metros cuadrados. ¿Sí? Y para que no les hagan prueba mucho la calculadora, aquí sería 10 elevado a 6 a 12. Esto está bien. 10 elevado a 12. Y eso lo pueden hacer en el papel. 4pi se deja. La calculadora se va a encargar de eso. Y comienzan por lo más complicado. Entonces, en su calculadora, para que no tenga a veces problemas de paréntesis y cosas, colocan 6,378, entonces sería 6,378, y esto lo elevan al cuadrado. En este caso sería elevado al cuadrado. Y esto no va a tener ningún problema, eso está bien. Les da este número, 40, no importa. Ahora tienen eso y lo van a tener que multiplicar por 4pi. Así que, si lo multiplican por 4pi, por 4, le va a dar un número, lo multiplican por pi, ¿dónde está pi? ¿Dónde está pi? Ahí está. Por pi les va a dar por un número. Entonces ya tienen toda esta parte lista. Y le falta el 10 elevado a 11. Entonces aquí les quedaría 511,1 más o menos por 10 elevado a 12. Sin embargo, el 511, esto no está dado por la notación científica, tiene que ser solamente un dígito, así que tenemos que correr la coma dos espacios para allá. 1, 2, lo cual significa de que esto quedaría de la siguiente forma. En vez de 511, que es como 500, quedaría como 5,11, así 5,11 en este caso, por el 10 elevado a 2. ¿Mm? Esto es como un 100 al final. Como 5 por 100 son 500. Está bien. Y 10 elevado a 12 por 10 elevado a 12. En ese caso, ahí quería 5,111 por 10 elevado a 14 y los metros que estaban. Ahí les daría más o menos el resultado. Eh, Siempre fíjense en la coma, porque a veces les da así la coma, o a veces les da como 511 o cosas así, y eso tienen que arreglar al final. Bien, entonces, si esa era el área de la Tierra, nos pidieron también cuál era el área de Júpiter. ¿No? Sí, el área de Júpiter. Entonces, cuando les piden el área de Júpiter, lo mismo. El área de Júpiter va a ser la misma forma. 4pi, 4pi por el radio cuadrado. Y el radio al cuadrado va al cuadrado de Júpiter. Entonces hay que reemplazar. De nuevo, el 4pi se mantiene y el radio cuadrado buscamos en la tabla cuál es el radio de Júpiter. Y está Júpiter, aquí está la distancia del Sol y aquí está el radio. 7,140 por 10 elevado a 7. Entonces sería esto entre paréntesis, porque estamos reemplazando el radio. Sería 7,140 por 10 elevado a 7 y los metros. Ahí estaría bien. Todo esto es el radio que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, si seguimos procedimiento similar, 4pi se deja igual.
no hay problema. Y esto de acá podemos hacer ahí, de la misma manera, para que va a ser 7,140 al cuadrado por 10 elevado a 7 al cuadrado, así que eso sería 10 elevado a 14. Esto está multiplicado por los metros al cuadrado. Bien, y si alguien se pregunta, una vez alguien me preguntó, ¿esto no tendría que escribirse como metros al cuadrado? Sí, pero es igual a ahí. Y la notación está con todos los símbolos estén dentro del cursor. ¿Ok? Entonces, esto está acá y podemos ahora resolverlo. Entonces, 7,140 vamos a elevarlo al cuadrado. Entonces, 7,140 al cuadrado me da este número, multiplicado por 4pi. El siguiente número, anotarlo por si acaso, 640,62 más o menos por 10 elevado a 14 metros cuadrados. Pero aquí el problema es que no está la notación científica. En este caso lo que ustedes tienen que ver es que tenga los dos para acá, lo mismo que la ocasión anterior. Así que sería 6,406 por 10, en este caso elevado a 2, por 10 elevado a 14 metros cuadrados. ¿Ok? Y esto me quedaría entonces 6,406 por 10 elevado a 16. Y si me da 10 elevado a 16 metros cuadrados. Entonces, esta sería la superficie de Júpiter. Es el área de Júpiter. ¿Bien? En este caso, no es que tengan que aprenderse estas fórmulas, sino que es más que nada para que vayan viendo cómo reemplazar. Muchos de estos ejercicios son para ir rellenando el conocimiento así de mientras que uno va rellenando, cosas así. Entonces, tenemos calculada la superficie de la Tierra y la de Júpiter. Me preguntan ahora, ¿cuántas veces mayor es la superficie de Júpiter que la superficie de la Tierra? Estas son fracciones. Entonces, para la A, ¿cuántas veces mayor es la superficie de Júpiter que la superficie de la Tierra? Lo que ustedes tienen que hacer acá, cuando uno dice, esto es, no sé, esta manzana es 2 veces mayor que esta pelota de algo. Entonces ustedes dicen, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, el área de la Tierra, va a ser, no sé, 3 veces mayor que la de Júpiter. No, eso no tiene sentido. El área de Júpiter va a ser igual, no sé, 2 veces mayor que el área de la Tierra. ¿Sí? Sí. Más o menos así. Entonces, si uno quiere saber cuántas veces mayor va a ser el área de Júpiter que el área de la Tierra, lo que uno tiene que hacer sería entonces el área de Júpiter, dividirla por el área de la Tierra. Esto me va a dar un número, una fracción. Entonces, ahora simplemente lo resolvemos. ¿El área de Júpiter cuánto es? 6,406 por 10 elevado a 6 metros cuadrados. Dividido en el área de la Tierra. El área de la Tierra era 5,111 por 10 elevado a 14. 16, muchas gracias. 5,111 por 10 elevado a 14 metros cuadrados. Y está acá. Entonces, eh, uno puede simplificar varias cosas al tiro. Por ejemplo, las potencias de 10, los órdenes de magnitud del tipo. Esto como es 10 elevado a 6 y esto un 10 elevado a 14, el 16 está arriba, el 14 está abajo, así que se restan. Me quedaría 10 elevado a 2. Los metros cuadrados se van a cancelar y hay que hacer simplemente esta división. No hay otra forma de simplificar eso. Así que sería 6, que lo tenéis, 6,406 dividido en 5,1, 4 no, 111, eso está bien, porque es tanto. Sí. Esto sería entonces 1,25, 125. 1,25 por 10 elevado a 2 veces, no hay unidad acá, no son metros cuadrados. Es decir, si uno lo quiere escribir, el área de Júpiter, partido por el área de la Tierra, es 1,25 por 10 elevado a 2 veces más grande que el área de la Tierra. Pero eso no suena muy bien. Lo que pueden hacer ustedes es distribuir este 10 elevado a 2, multiplicarlo por este 1,25. Entonces me quedaría como un 10 elevado a 2 es como un 100. Significa que la coma se correría 2
espacios hacia la derecha. Quedaría 125 aproximadamente. Entonces, el área de Júpiter sería igual a 125 veces el área de la Tierra. Lo quieren ver así. O, otra forma de verlo, el área de Júpiter va a ser igual a 125 veces el área de la Tierra. Listo. Ok, perfecto. Entonces, eso sería para la A. Y no hay B. Así que seguimos con la número 3. Con la número 3. La 3 nos dice, ahora en vez de tener un área, nos preguntamos por el volumen. Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar con esto, bueno, solamente fíjense en la fórmula. La fórmula general, siempre que tengan, le van a dar hartos ejercicios así en todas las físicas. Le van a decir, el área funciona con esto, o el tanto funciona con esta fórmula. Siempre anoten la fórmula, les recomiendo que la anoten porque ayuda mucho para a veces no perderse, aunque sea un poco repetitivo. ¿En los controles nos darán fórmulas? Sí, generalmente le dan las fórmulas, si no, igual no está prohibido buscar las fórmulas en el material del curso, creo. No sé por lo que tengo. Muy, como nosotros no podemos controlar directamente los controles, cuando ustedes lo den, en realidad el que les demos las fórmulas es irrelevante porque tienen una hora para poder buscar por su cuenta. ¿Ok? 4 tercios pi por r al cubo. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar ahora. Bien, tenemos esto y ahora nos dicen R representa el radio de la esfera. Por eso estamos bien. Nos preguntan, calcula el volumen de la Tierra y del Sol. Wow. ¿Cuántas veces mayor es el volumen del Sol que el volumen de la Tierra? Bien, entonces nosotros ya sabemos calcular áreas, solamente es reemplazar la fórmula. Bueno, lo mismo con el volumen. Entonces con el volumen vamos a utilizar para sacar el volumen de la Tierra y el volumen del Sol. Entonces, el volumen de la Tierra se hace con esto mismo, con esta misma fórmula. Y reemplazando con el volumen de la Tierra va a ser con el radio de la Tierra. Y simplemente reemplazamos, nada más. Entonces, esto va a ser igual a 4 tercios pi. Esto es una constante, así que no la dejamos ahí para resolverla más tarde. Y aquí tenemos el radio de la Tierra al cubo. Así que buscamos el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es, ¿dónde está? 6,378 por 10 elevado a 6. Entonces ahí queda, colocamos 6,378 por 10 elevado a 6 metros. Y tenemos todo eso. Va a estar ahí entre paréntesis, que se acuerden, elevado a el cubo. Y esto lo pueden hacer de la misma manera, es solamente un ejercicio de reemplazar. Así que voy a anotarlo para propósitos explicativos nomás. Lo que yo les recomiendo es que sigan su método. Si un método para resolver esto les funciona bien, háganlo de esa manera. En este caso, 6,378, todo esto elevado a 3, por 10 elevado a 6, todo esto elevado a 3 metros cúbicos. Ahí está. Entonces, sacamos cuánto es esto de acá. Sería 6,368 elevado al cubo. Eso sería 259. 259 como 44 multiplicado por la orden de magnitud. Aquí tenemos 10 elevado a 6. Cuando esto está elevado a 3, se multiplican entonces los números que hay acá. Entonces sería 6 por 3, 18. Así que sería 10 elevado a 18 metros cúbicos. Y hay que agregar después toda esta constante. 4 tercios por pi multiplicado por este número de acá. Entonces a este número de acá lo multiplicamos por 4 pi, ¿bien? Y lo dividimos en 3. Entonces ahí me quedaría 1086,78 por 10 elevado a 18 metros cúbicos. Sin embargo, tiene que quedar en la forma de la notación científica, es decir, solamente con una coma. Entonces, aquí hay que quitarle 3
significa de que va a quedar 1,086 por 10 elevado a 3 por 10 elevado a 18 metros cúbicos. Y cuando tenemos esto acá, la multiplicación de potencia de 10, simplemente se suman los exponentes. Así que sería 1,086 por 10 elevado a 21 metros cúbicos. Ese sería entonces el volumen de la Tierra. El volumen de la Tierra sería este numerito de acá. Tenemos el primero. Ahora hay que calcular el volumen del Sol. En el volumen del Sol vamos a hacer exactamente lo mismo. Usamos la fórmula de volumen, exactamente lo mismo. Voy a copiarla simplemente de acá. Pero ahora en vez de utilizar el volumen de en vez de utilizar el volumen de la Tierra, vamos a utilizar el volumen del Sol con el radio del Sol y es reemplazar en la fórmula, nada más. Entonces, el 4 tercios pi nos queda como constante, así que simplemente la bajamos. Multiplicamos por el radio al cubo, y el radio del Sol es aproximada a 1,087. Sí, buen detalle. No he querido ver eso mucho a profundidad, porque en realidad si uno revisa acá, ¿dónde está? Un curso, ¿dónde está? En mediciones. Aquí el curso se dedica específicamente en el video, ¿dónde está? En el video, ¿qué física? No me acuerdo cuál es exactamente. Ah, acá, de unidades de área. Claro, aquí se van con más detalle al... ¿dónde está? No me acuerdo de la vista nuevamente. Estoy hablando de después. Todavía no viene. Pero sí. ¿Dónde está la derecha? No se aproxima a 11,87. Sí. Cuando usan acá, que de hecho es un error, ¿sí? Al final son las cifras significativas que se usan para estas mediciones. Cuando uno tiene, en este caso, el volumen, y, y en este caso dan con tres cifras significativas, 3, 7, 8, ese resultado va a tener que tener eh, esa cantidad de cifras, según lo que está. Oh, horrible. Listo. Entonces, 1086,78 nos quedaría como lo más importante de acá, estos tres dígitos, 86. Pero el siguiente es un 7, así que claro, sería punto 87. Mm, mm, Ya queden con las tres cifras que estaban ahí. De arriba, sí, en este momento no les aplicamos con tanta fortaleza la aproximación a las cifras, porque se ve en la siguiente ayudantía con más precisión. ¿Ya? Es por eso que puede haber ese detallito, pero si les preocupa, en la siguiente ayudantía va a estar más en detalle, por ese detalle, la 87, se aproxima a esa cifra. Bien, lo sigamos. 4 tercios, pero gracias por el detalle. 4 tercios pi multiplicado por el radio ¿dónde está? El radio del Sol, 6,957 por 10 elevado a 8, 6,957 por 10 elevado a 8 metros, y todo esto va a estar elevado al cubo. Entonces aquí la constante 4 tercios pi se queda, y aquí ustedes pueden hacerlo de la forma que más les convenga. Voy a hacerlo de la forma más rápida porque ya lo hemos hecho varias veces. Así que sería 6,957, 957, 4 tercios, multiplicado por, esto entre paréntesis,
mm, multiplicado por 6,957 por 10, 8. Todo esto va a estar elevado a 3. Eso no, esto era el resultado anterior, 6,957 por 10 elevado a 8. Sería 1,410. Sí, está bien. Por 10 elevado a 27. Más largo. Entonces aquí me da resultado al tiro, 1,410, y el siguiente dígito es 4, que es menor a 5, así que no se aproxima. ¿Todo bien con eso? Por 10 elevado a 27. Y esto en metros cúbicos. Y ese sería el volumen del Sol. Entonces, ahora, para calcular cuánto sería la proporción, eh, la pregunta dice explícitamente cuántas veces mayor es el volumen del Sol que el de la Tierra. Entonces, se hace la división volumen del Sol dividido en el volumen de la Tierra. ¿Qué elevado a 27? ¿Cometió un error? Aquí está. Si uno lo coloca aquí, bueno, la calculadora me da la potencia E más 27. Entonces, wow, uno tenga el número, en este caso 1 más 4, 1, 0, E más 27, esto significa que es 1,410 por 10 elevado a más 27, es decir, a 27. Estos son equivalentes, y por eso sale el 27. El 24, 4 con los otros 3, 4 tercios como 1, como algo, y tanto. Sí, está bien, está aproximadamente bien. O lo pueden hacer de la manera anterior si es que se preocupan por el 27. Pero esto daría 8, 3, 24. Esto deberían ser dos órdenes más, 25, 26, y estos son 27. Sí, está bien. Eh, ok. Entonces, el volumen del Sol, este de acá. Ah, otra cosa, si les respondo a la pregunta que me hacen, pero si quedan con la duda todavía, pregúntenme de nuevo. Pues se las respondo de nuevo, no tengo ninguna duda en hacer. A veces pasa que uno cree que le respondió, pero se queda con la misma duda y lo revisa después. Que si necesitan que lo diga de nuevo, pregúntenos. Ok, y el volumen de la Tierra es 1,087 por 10 elevado a 21. 1,087. No sé si ya me respondió porque no lo escuché. Ah, ya. Me preguntabas por qué elevado a 27. El 27 eh, viene de acá. Y uno al colocar en la calculadora, coloqué 4 tercios pi, primero. Así que serían 4 tercios, ¿está bien? Multiplicado por pi. ¿Bien? 4 tercios multiplicado por pi, y después lo voy a multiplicar por el número que está acá adentro, por el radio. Entonces se multiplica por 6,957, 6,957, multiplicado por 10 elevado a 8, 10 elevado a 8, y se cierra el paréntesis, y se eleva a 3, elevado a 3. Entonces ahí ya me hace el cálculo entero. No tengo que hacerlo como con las partes que había hecho anteriormente, sino que me hizo la calculadora el cálculo al tiro. Y me lo simplificó al tiro, diciéndome que va a ser 1, punto en este caso, pero se usa lo mismo, 1,410 elevado a 27. Significa que es 10 elevado a 27. Entonces, cada vez que, por ejemplo, en esta calculadora o en otra parte le salga el E más 27, significa que va a tener la potencia, va a ser elevado a 27, como lo que está acá. Y si les causa como duda o algo cambio, ustedes pueden hacerlo individualmente. Pueden hacer el 10 elevado a 8 elevado a 3, pueden hacer esto elevado a 3, y lo pueden hacer así. Ahora, si quieren que lo haga así, me dicen. Lo puedo realizar, pero por ahora voy a seguir por ahí. O sea, si varios me dicen que lo haga de la forma anterior, lo hago. Si no, voy a seguir. Entonces, 10, no menos más si necesita que lo haga de la forma anterior, no tengo problema. Pero por mientras, para sacar el volumen
del Sol sobre el volumen de la Tierra. Este es el volumen del Sol, el volumen de la Tierra era 1,087 por 10 elevado a 21 metros cúbicos. ¿Bien? ¿Sí? Y aquí se me van a cancelar los metros cúbicos de acá. El 27 con el 21, la diferencia son 6, así que me quedaría arriba 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. Y después tengo que dividir estos dos números, así que simplemente los divido. Y haría entonces 1,41 dividido en 1,085. Eso sería 1,297, ¿sí? 10 elevado a 6. Es decir, el volumen del Sol va a ser igual a 1.000.000 de veces, 10 elevado a 6 es como 1.000.000, 1.000.000 de veces el volumen de la Tierra. 1.297.000 veces el volumen de la Tierra, más o menos. ¿Sí? Entonces, más que menos, igual, para que se den cuenta que el Sol es gigante, de verdad. Pero está muy lejos, por eso se ve tan pequeñito. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Algún detalle? Si no, la ayudantía es hasta las 4:10. Así que si tienen que ir, lo siguiente hasta que se resuelva la ayudantía va a quedar resuelto. Hoy día nos extendimos más por las consultas del inicio, más que nada. Así que sigamos. ¿Cuántas veces mayor es el volumen del Sol que de la Tierra? Entonces el volumen del Sol es 1.000.000 de veces mayor que el volumen de la Tierra, más o menos. Seguimos. Entonces pasamos a la 4. ¿Dónde va a subir las ayudantías grabadas? Eh, Esas ayudantías grabadas todavía no está, va a ser es en un canal que ya está creado, pero van a subirse acá, porque quedan en oculto o privado, no importa, para que las puedan ver ustedes. Y van a estar acá si ustedes se meten. Yo creo que hoy día a la tarde ya se van a ir subiendo las ayudantías del día de hoy. En la parte de mediciones, al final, junto a las ayudantías va a haber una carpeta con los videos de las ayudantías y ahí se va a subir al tiro. En una lista de reproducción donde va a estar todas las ayudantías ahí ordenadas según la fecha. ¿Ok? Pero todavía no se sube la primera ayudantía de cariño. Yo voy a subir esta al tiro cuando. Probablemente en una hora más va a estar todo esto más o menos listo. Si no, en la tarde. Ok, entonces 4. Para que lo revisen si es que tienen que irse. 4 por 4. Aquí estamos. Entonces, un átomo de hierro, wow, tiene un diámetro de 0,2 nanómetros aproximadamente. Considere que el átomo sea aproximadamente esférico. Estime el orden de magnitud del número de átomos de hierro que habría en un cubo de 1 milímetro de diámetro. Ya. ¿Qué? No, átomo de hierro tiene un diámetro de 0,2 nanómetros. Perfecto. Entonces, podemos decir de que el átomo de hierro es como una esfera. ¿Dónde está? Y su radio de aquí va a ser 2 nanómetros. Ok. El átomo es aproximadamente esférico. ¿Bien? Estime el orden de magnitud del número de átomos de hierro que habría en un cubo de 1 milímetro de diámetro. Es decir, vamos a tener un cubito gigante. O gigante en proporción al tamaño del átomo de hierro. En este cubo vamos a colocar muchos átomos de hierro, pero la gracia es que. Disculpe, Dígame. yo me tengo que retirar, Sí, no, además de no. resolver. Ya, ¿Mm? ya, gracias, chao. Oh, no, dígame. Sí. No, sí, además de resolver los problemas iban a pasar otra materia, pero como hay una ayudantía, imagino que hay puros problemas, ¿verdad? Sí, aquí están, estos son todos los que están. Aquí valen pulgadas esto, cuánto el tiempo real en litro, y esto es lo extra. Y son puros problemas y no se revisa materia al final. ¿Ok? Está todo suyo, Ya, para que ustedes no se perfecto. preocupen. Así que a los que estén Muchas bien, que les gracias. vaya, que estén muy bien. Chau. Chao, chao. Bien. Entonces, vamos a decir de que no hay problema, que les vaya súper. A los que se tengan que ir, ya es la hora. Eh,
átomo de hierro tiene tanto, tanto, entonces este cubo va a tener 1 milímetro de arista. Muy bien, secuencia. Ok, 1 milímetro. Entonces decimos de que al final, más o menos, ¿cuánto va a estar ocupando, cuántas, cómo se dice? ¿Cuántas veces va a caer el átomo? Chiquitas, ¿cuántas pelotitas? ¿Cuántos átomos van a caer dentro? La manera más fácil de estimarla, sin pensar así, o si es una esfera y cómo se van a acomodar ni hacer cosas terribles, simplemente es dividiendo el volumen del cubo dividido por el volumen del átomo. ¿Bien? Y con eso van a sacar una aproximación en órdenes de magnitud bastante similar. Entonces, si tenemos vamos a tener el volumen del cubo. Vamos a dividirlo, ¿lo dividimos o lo arreglará? No, vamos a tener, nos preguntan específicamente el orden de magnitud del número de átomos de hierro que habría en un cubo. Entonces, vamos a tomar el cubo y lo vamos a dividir en la cantidad de átomos que hay. Entonces va a ser el volumen de átomos de hierro. Y con eso vamos a sacar el número de átomos aproximadamente. Es bastante aproximado. El número de átomos que cabrían si estuviéramos como perfectamente ordenados. Y sin espacios ni nada. Entonces, sacamos el volumen del cubo. El volumen del cubo, ¿cómo se saca el volumen de un cubo? El volumen de un cubo es el lado al cubo. Entonces es su largo, su longitud elevado al cubo. En este caso sería 1 milímetro, mm, elevado al cubo. ¿Bien? Y esto es importante. 1 milímetro es 10 elevado a menos 3. Así que sería 1 por 10 elevado a menos 3. Todo esto elevado a 3. Metros. Pero, y recuerden, si ustedes no saben, si no se recuerdan cuánto es 1 milímetro, busquen cuánto es 1 milímetro. No es como, se lo tienen que aprender de memoria, ojalá. Pero lo importante es que lo guarden. ¿Sería más importante pasar toda una misma medida? Exactamente. Ese es el sistema internacional. Y por eso yo lo pasé automáticamente de milímetros a metros. Para que después se me cancelen los metros y no tenga ningún problema. ¿Bien? Entonces sí, es mejor pasar todo a una misma medida. ¿Y qué me quedaría? Entonces, esto me quedaría el 1 elevado a 3, se mantiene como 1, porque es un 1, y el 10 elevado a menos 3, elevado a 3, hay que multiplicar. Menos 3 por 3 sería menos 9, así que sería 10, 1 por 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Ese sería el volumen del cubo. ¿Sí? Tenemos el volumen del cubo en unidades internacionales en metros, y ahora podemos sacar cuánto es el volumen del átomo de hierro, aproximadamente. Si me dicen que es esférico, entonces tengo que ocupar la fórmula del volumen de una esfera. El volumen de una esfera es 4 tercios pi por el radio de la esfera al cubo. En este caso vamos a tener que sacar cuánto es el radio del diámetro del átomo de hierro. Pero el radio nos dicen es 0,2 nanómetros. Ahí dicen, pero ¿cuánto es un nanómetro? No me acuerdo, simplemente busqué. No. NM. Nanómetro, un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros. Y así rápidamente encuentro la respuesta. ¿Y quedó en menos 9? Ya. Esto quedó en menos 9 porque uno aquí tiene que elevar al cubo. El 1 elevado al cubo va a quedar 1 elevado al cubo, pero 1 multiplicado infinitas veces va a seguir siendo 1. Y el 10 elevado a 3 eh, queda con 1 al cubo por 10 elevado a menos 3 elevado al cubo, metros cúbicos. Este 10 elevado a menos 3 elevado al cubo es lo mismo que 10 elevado a menos 3 por 3. Entonces, menos 3 por 3, ahí va a quedar 10 elevado a menos 9. Así se trabaja con las potencias. Cada vez que haya un paréntesis con las potencias, va a ingresar y ahí queda el 10 a menos 9. Entonces, aquí probablemente vamos a hacer algo bastante similar. De nuevo, nos queda aquí la constante, 4 tercios pi, es un número nomás, lo usamos al final para la calculadora.
Y vamos a tener el radio del átomo de hierro al cubo. ¿Cuánto es? 0,2, notación científica, nanómetros. ¿Ya? Voy a anotar. ¿Ya? Y todo esto elevado al cubo. Entonces, este es el radio, está elevado al cubo. Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo. Lo cerca. Ahora sí. Exactamente lo mismo, pero Disculpa, dígame. disculpa, pero ahí te sale que 0,2 de diámetro. Perfecto. Gracias. De nada. Buen detalle. Asumí que era el radio automáticamente, pero no, es el diámetro. ¿Lo he hecho diferencia? Sí, un poco. Así que me equivoqué. Es un detalle importante. Pero aquí estoy ocupando el radio. Lo que no hice, mi error aquí fue el no chequear. ¿Mi radio cuánto es? Me dice diámetro de 0,2. Siempre hay que leer de nuevo si es que uno tiene ese detalle. Ahora, diámetro con radio, diámetro es igual a 2 radios. Y si no se acuerdan, el diámetro sería todo esto de acá. El radio sería un diámetro es igual a 2 radios, así que yo lo que quiero es el radio, así que si quiero el radio sería el diámetro partido en 2. Entonces, esto sería mal. No sería 0,2, sería 0,1. 0,1 nanómetro. 1 nanómetro. Y el nanómetro lo pasamos a unidad internacional. Al final, nano es 10 elevado a menos 9. Entonces, multiplicado por 10 elevado a menos 9 metros, y todo eso elevado a 3. Entonces, esto queda una constante todavía. Y si se preguntan de nuevo, esto bajo para acá, multiplicado por, y este 3. Ya, vamos a ingresar el 3 acá. 0,1 elevado a 3 por 10 elevado a menos 9 elevado a 3. 10 elevado a menos 9 y todo eso elevado a 3. Y los metros elevado a 3 queda como metros cúbicos. Y está. Entonces ahora podemos ir resolviendo esto con la calculadora o de la forma que ustedes estimen conveniente. Ahí está. Entonces, 4 tercios pi, 4 dividido en 3, ¿sí? Multiplicado por, entre paréntesis, 0,1, por eso elevado a 3, me da este número. Después, está bien, hasta ahí estamos listos. Multiplicado por esto de acá. Pero esto de acá, eso es 10 elevado a menos 9 por 3. 9 por 3, 27. Sería 10 elevado a menos 27 metros cúbicos. Y todo este número que está acá, ¿cuánto era? 0,0041 por tanto. Pero lo que nosotros necesitamos es la notación científica, así que sería 1, 2, 3 que se colorían. Así que sería, no, en realidad, 1, 2, discúlpenme, sí, 1, 2, porque aquí es 0,4. No, no, es siempre con el número, sí, 1, discúlpenme, estoy confundido. 1, 2, 3, así que sería 4,188. 6,7 sería con 9, entonces se aproxima 9. Por, aquí está el 10 elevado a menos 27. Y aquí tendría que ser por 10 elevado a, ¿cuántos volví? 1, 2, 3. Y 10 elevado a menos 3. Me corrí hacia la derecha. Cuando me corro hacia la izquierda, ahí me aparece esta derecha. Y esto sería en metros cúbicos. 10 elevado a 27, 10 elevado a 3 sería 10 elevado a menos 30. Sí, 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 por lo mismo. 4,189 por 10 elevado a menos 30. Y son metros cúbicos.
Entonces ahí tendríamos el volumen de cada átomo de hierro. Solamente reemplazamos una fórmula. Y ahora teniendo al fin el volumen del hierro y el volumen del cubo, ¿verdad? Podemos sacar cuánto sería la división. El volumen del cubo, si se divide en la cantidad de átomos de hierro, me dará el número de átomos. Entonces, vamos a tener el volumen del cubo, partido por el volumen del átomo de hierro, sería igual. El volumen del cubo es 1 por 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. El volumen del átomo de hierro es esta pequeñez. 4,189 10 elevado a menos 30 metros cúbicos. Entonces, al final, los metros cúbicos se cancelan. Este queda 10 elevado a menos 9 menos 10 elevado a 30. De otro lado, para que no se confundan, 10 elevado a menos 9. Partido en 10 elevado a menos 30. Esto es igual a 10 elevado a menos 9 por 10 elevado a 30. Entonces sería 30 menos 9 serían 21. Sería 10 elevado a 21. ¿Bien? Sí. Por un momento me quedé pegado. Y 1 dividido en 4,189. 1 dividido en 4,189. 0,25. 10 elevado a 21. Bien. Un detalle que... el milímetro. Claro. Entonces, en orden de magnitud, si uno lo vuelve a las unidades internacionales, esto sería 2,387 por 10 a 21, pero teníamos este número para llegar acá, se multiplica por 10, sería 10 elevado a menos 1. Entonces sería 2,387 por 10 elevado a 20. Ese sería entonces el volumen del cubo partido por el volumen de hierro, que va a ser el número de átomos de hierro que caerían en un cubo de 1 milímetro. 1 milímetro cúbico. 10 elevado a 20 átomos. Ese es el orden de magnitud. ¿Verdad? Estime el orden de magnitud del número de átomos de hierro que habría en un cubo. Profe, Sería disculpe, del 10 elevado a 20. ¿por Dígame. qué 10 elevado a menos 1? Si se Ah, corre a la derecha. ya. Entonces, si uno tiene aquí, 0,2, 2, 3, y uno lo quiere convertir a 2,3. Y eso acá uno multiplicó por 10, ¿cierto? Entonces, este número de acá, si uno quiere volver a que sea el de aquí, de vuelta, tendría que dividirlo por 10. Dividir en 10. Pero dividir en 10 significa multiplicar por menos 1. Entonces, al tener aquí el 0,238, va a ser igual a este número de acá, dividido en 10. Pero eso significa multiplicar por 10 elevado a menos 1. Entonces, cuando uno al número original, y esa es la forma de hacerlo. Si uno corre hacia la derecha, número original, entonces voy a restar. Si es el número original y quiero correr hacia la izquierda, entonces voy a tener que sumarle ahí un numerito. Pero siempre veanlo así, intenten revisarlo o aténganse a una regla específica que les haga sentido. Cuando corran las comas, pregúntense al fin y al cabo, ¿tiene sentido de que si yo tengo 2 y después tengo un menos 1 acá, me dé esto de acá?
Porque, por ejemplo, si tuviera el más 1, significaría que esto sería 2 por 10, ¿cierto? Pero con 2 por 10 es como 20, y esto no es 20. Me da el número de arriba. Ah, esto está bien, era menos 1. Porque 2 por 0,1 sí me va a dar 0,2. Oh. Ah, ya, gracias. Entonces, siempre, más que a veces atenerse a la regla, va para la derecha, va para la izquierda, revisen. Así como, esto me da lo de arriba, si lo da lo de arriba, listo. No se hagan más atrás. O sea, a veces es mejor ser un poquito práctico o aténgase a la regla, lo que les salga más conveniente. ¿Ya? Entonces, 10 elevado a 20 órdenes de magnitud. Van a haber 10 elevado a 20 átomos de hierro en ese cubito. Sigamos. A ver si. 5. ¿A cuánto equivale en pulgadas? IN, ángulo, es la forma de pulgadas, inch, 84 centímetros. Entonces, lo que me piden acá, y esto ya es como, igual va a ser más de la siguiente ayudantía, según lo que tengo, claro. Entonces está como lo último. Si uno tiene 84 centímetros, lo quiere pasar a pulgadas. Yo no tengo la menor idea de cuánto es un centímetro y cuánto es una pulgada. Una pulgada de 2,54 centímetros. Entonces aquí tengo 2,54 centímetros. Va a ser igual a una pulgada. ¿Bien? Entonces, si tenemos esto de acá, y si no, googleenlo, búsquenlo, si no, o está en el curso o está en alguna parte. Entonces, si tenemos esto de acá, uno tiene que utilizar esto de acá, aquí en alguna parte. ¿Y cómo lo hace uno? Bueno, uno puede como reemplazar el centímetro, puede hacer muchas formas, pero la manera en que yo les recomiendo que lo hagan es que si tienen su unidad original, es decir, 84 centímetros, lo vayan a multiplicar por este 1 ideal. ¿Ok? Es decir, este 1 ideal va a ser algo que va a dividirme los centímetros para que los centímetros se cancelen y que me lo multiplique por algo que me queda al final en pulgadas. Entonces, este numerito de acá es un 1, porque es un 1 conveniente que es necesario que aparezca para poder cambiar de unidades. Y este 1 conveniente sale de aquí, de la proporción. Entonces, si tengo pulgadas dividido en centímetros, es como si yo pasara dividiendo esto para acá. Se me va a quedar 1, porque si divido 2,54 centímetros en 2,54 centímetros, me va a quedar 1. Dividido va a ser igual a 1 pulgada, a derecho, y esto me pasa dividiendo al lado, así que sería 2,54 centímetros. Y me queda como este 1 ideal, o la proporción que me va a permitir cambiar de unidades. Entonces, esto funciona así, pulgadas partido en centímetros, sí, pulgadas partido en centímetros, por empezar. Entonces, una pulgada son 2,54 centímetros. Bien, entonces, en este caso, ahí se me va a cancelar centímetros con el centímetro, me va a quedar en unidades de pulgada, entonces me quedan pulgadas. El 1 no nos importa mucho y me va a quedar 84 partido en 2,54. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Ya hay que usar la calculadora simplemente. 24 dividido en 2,54. Quedan 33 pulgadas, más o menos. 33, 7 pulgadas. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente ayudantía de cómo se transforman las unidades, pero lo más sencillo es, tengo una unidad acá, metros, centímetros, kilogramos, cualquiera, lo que tengo que hacer es dividir por la misma y saber cuál es la proporción que hay con la unidad que quiero tener. Pero vamos a ver más ejercicios en la siguiente ayudantía. Por ejemplo, aquí hay otro. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? Entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? Entonces, en un litro dividido en centímetros cúbicos. Eso es todo lo que nos estamos viendo. Un litro. Centímetros cúbicos. De la misma forma que calculamos el volumen, la cantidad de átomos de hierro que siempre son divisiones. Entonces,
Esto de acá, uno tiene que preguntarse, un litro, centímetros cúbicos, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? Entonces, ahí uno tiene que sacarlo o les recomiendo, así como googlear. Hay cosas que uno sabe por inercia, porque los ha aprendido en clases de física, pero hay otras cosas que simplemente va a tener que buscar. Entonces, como centímetros cúbicos a litros, y al tiro les va a salir la proporción. Así que un centímetro cúbico es igual a 0,01 litros, por ejemplo. Hay muchas formas de sacar esto, pero me dicen que un centímetro cúbico, un centímetro cúbico va a ser igual a 0,001 litros. Si quiero sacar algo así, al final lo único que tendría que hacer es pasar me pone la pregunta en específica, decía ¿cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? Entonces, en un litro, entonces, ahí está, tendremos esto de acá. Un centímetro cúbico es 0,01 litro. Entonces, la división sería un litro dividido en centímetros cúbicos, pero un centímetro cúbico es esto, así que sería 0,001 litros. Esto sería igual a como 1, el litro se cancela. 1 dividido en 1, 2, 3, así que 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 abajo es como un 10 elevado a 3 arriba. Así que en un litro habrían 1000 centímetros cúbicos. Pues eso es exactamente lo que está acá, pero está al revés. Lo hice pensando en la densidad del agua. ¿Está bien eso? No, mm, no es necesario, porque el litro, no importa cómo esté definido, la relación que va a tener con el centímetro cúbico no depende de la densidad del agua. Esa es la tecnicidad. Así que no es necesario, es como dar un paso más. Si lo hacen así, se puede, pero no hay que complicarse. A veces es un poco más sencillo. ¿Ok? Uf. Y para terminar, al final esto es un ejercicio que se ve por encima, un extra, que si tienen que ir ya, los he tenido mucho tiempo acá. Indica el número de cifras significativas que tiene cada una de las siguientes expresiones numéricas. Entonces, chicos, ¿qué son las cifras significativas? Cuando uno tiene una unidad, por ejemplo, 9,504 por 10 elevado a menos 3, nosotros sabemos que el orden de magnitud va a ser el 10 elevado a 3. ¿Ya? Pero las cifras significativas al final nos dicen la precisión. Por ejemplo, si yo tengo el 9,5 por 10 elevado a menos 3, voy a tener una cifra significativa. Eso era una cifra significativa. Estoy viendo mucha información hoy día. Voy a asegurarme. Karina. Ahí está. No, no lo veo. ¿Verdad? Voy a, mm, queda como el extra. Lo importante, cuando hablan de cifras significativas, se refieren a la cantidad eh, de dígitos que tienen después de la coma. Bien, entonces si tiene una cifra significativa, en este caso tienen 3, en el siguiente, cuando sale el bit, tienen 4, en el siguiente tienen 4, y al final son la cantidad de números que hay después de la coma que le da una cierta nivel de precisión a la medición. Pero más detalles de mediciones lo vamos a ver en la siguiente ayudantía, pero al final esto era como para que se queden con la idea. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 3, aquí ¿cuántos hay? Cifras significativas. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer en casos como este es, si uno tiene el 2000 se dan cuenta, termina acá la cantidad de dígitos que nos dan. Entonces esto sería igual a 2 o 2,000 por 10 elevado
Me da 3, sí, está bien. ¿Sí? Porque estos no nos dan, por ejemplo, que sea 2001. Si fuera 2001, el 1 tendría que estar acá. ¿Bien? Aquí hay información. Aunque digan, pero son ceros, no cuentan. En este, ¿qué pasó? En este caso, en este caso, si hay información contenida en esos ceros, entonces en este caso la cantidad de cifras significativas que tiene son 3. La de magnitudes que lo 3 pues, son 3. El 14,00, ustedes lo transforman de nuevo a 1,400 por 10 elevado a 1, claro. Entonces la cantidad de cifras significativas aquí serían 3. Lo que ustedes tienen que hacer siempre es llevarlo a la, al, llevarlo a la forma científica. 0,006, en este caso, la cantidad de cifras significativas sería, en este caso, porque sería 0,006, y uno diría, pero eso tiene 3. No, 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 no. La forma que se hace sería 6 por 1, 2, 3, 10 elevado a menos 3. No hay más detalles, así que sería una cifra significativa. 1,3 por 10 elevado a menos 4, una cifra, la que está después de la coma. 6 por 10 elevado a 8, ninguna, está con el 6. 2,00 por 10 elevado a 7 serían 2. 0,013, voy aquí. Eso hay que llevarlo de nuevo a la forma original, que sería 1,3 por 10 elevado a 5. Entonces sería una cifra significativa. Solamente porque me entró la duda. No sé. Está bien, ¿cierto? No estoy loco. Esclarecer sí está bien. Como si tiene dos cifras. Claro, me entró la duda porque estaba bien mi duda. Ah, sí, estaba bien lo que estaba diciendo. Ah, no estaba mal. Estaba correcto. Ya, entonces, error, error, de nuevo. Por eso lo vamos a ver la siguiente semana, la siguiente ayudantía. Porque me habían enviado un documento cuando me decían que eran las que estaban después de la coma. Claro, ¿qué pasa con el número que está adelante? Era mi duda. Y claro, el número que está adelante igual se encuentra. Entonces, en este caso, lo verdadero sería, esto tiene 4 cifras significativas, esto tendría 5 cifras significativas, esto tendría 5 cifras significativas. Se cuenta el número que está al inicio, no son solamente las que están después de la coma. Para el 2000 serían 4 cifras significativas, son todos los números que le dan a una información. 4 cifras significativas, de nuevo aquí 4 cifras significativas, 2, 1, aquí serían, porque el 10 elevado a 7 no nos dice nada, pero toda la información que nos dice acá está aquí, entonces serían 3 cifras significativas, 4 cifras significativas, 2 cifras significativas, 2 y 4. Eso sería, sí, está bien, está bien. Estaba mal con lo que me habían enviado. Pero cualquier detalle va a quedar ahí corregido en la parte de la ayudantía. Así que eso. Pero más mediciones se van a ver con más precisión en la siguiente ayudantía, para que no se preocupen. Si cualquier duda me la pueden hacer ahora, si no, ya pasamos más de media hora de la ayudantía, así que voy a terminar de la grabación. Se terminó de grabar.